Si el negocio está en esquemas de defraudación fiscal, eso no es un negocio. Siento que desde que cumples 18 años, todos nos hubiera encantado tener una clase de impuestos en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Sí, justo cuando cumples 18, y eso es relativamente nuevo, que se puso como obligación de todos los mexicanos y mexicanas. Cuando cumples 18 tienes que ir al SAT a inscribirte en el Registro Federal de Contribuyentes. Un problema que tenemos en por qué los servicios de salud y muchas cosas de servicios de gobierno son tan deficientes porque las personas incurren en muchos esquemas de defraudación y evasión fiscal. Así es muy difícil. Por ahí tengo un amigo que dice que hacer las cosas bien en México y pagar impuestos es como jugar en nivel legendario. Literalmente es muy difícil. Ajá. Pero si consigues un negocio rentable haciendo todas las cosas bien, vas a poder tomar buenas decisiones. Mientras más regulado lo puedan tener, para el fisco es mucho mejor. Pero no hay una consecuencia ni un terrorismo fiscal, porque se habló mucho de un terrorismo fiscal. No, la realidad es que es para tener las cosas en orden. Te agradecemos mucho. Estuvo bueno. Esto ya le tengo menos miedo al SAT. La Podhouse, estudio creativo. El CFA es una de las certificaciones más valoradas a nivel mundial en el mundo de las finanzas, así que si eres un estudiante o trabajas en el mundo laboral financiero y quieres hacer esta certificación, Sofía y yo te recomendamos muchísimo Pademia. Es una escuela de finanzas. Sofía y yo, cuando estudiamos para el CFA nivel 1, tomamos sus cursos y definitivamente nos ayudaron muchísimo. Si tienes ganas de estudiar esta certificación del CFA, te recomendamos ampliamente visitar su página y ponerte en contacto con ellos, pademia.com.mx. Gracias, Beto, por estar aquí. Teníamos muchísimas ganas de este episodio porque siento que desde que cumples 18 años, todos nos hubiera encantado tener una clase de impuestos en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Y estamos constantemente relacionados a los impuestos cuando somos mayores de edad, cuando empezamos a recibir ingresos, cuando empezamos a hacer inversiones. Y siempre a todo mundo es un tema que le causa temor, angustia, pueden estar sin sueño, y yo creo que es parte de que no tenemos el conocimiento suficiente de este tema y muchas veces lo alejamos. Entonces, queríamos traer este episodio para dejar un poquito pues, las etapas económicas de una persona desde que cumple 18 años hasta las obligaciones que puede llegar a tener cuando constituye una empresa, cuando empieza a tener ingresos en sus cuentas. Y por eso queríamos tener a algún experto, y ese es Beto, que lleva el perfil de Ser Empresa en redes sociales. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Luis. La verdad estoy muy emocionado porque a nosotros nos encanta compartir el conocimiento fiscal y desmentir todos los mitos que existen y que solamente pueden dañar los negocios, el patrimonio de las personas, sus ahorros. Entonces, nosotros encantados. Sí, es un tema un tanto cuanto de desconocimiento. O sea, mucha gente como que luego no sabe incluso de cómo funcionan los impuestos, qué es una persona física, qué es una persona moral, los diferentes regímenes fiscales, estrategias que se pueden hacer para pagar menos impuestos y estrategias legales. Importante decirlo, estrategias legales para pagar menos impuestos, no solamente compras de facturas, ¿no? Que obviamente es ilegal. Entonces, qué chido que vienes para explicarnos estas cositas. ¿Por qué no comenzamos por impuestos? Sí, ¿Impuestos? O sea, vamos empezando. Yo lo que le decía a Beto que se me haría interesante es cuando tú cumples 18 años, de alguna manera tienes la obligación de registrarte, inscribirte al RFC, ¿no? Sí. Sacar tu RFC. Sí. Y desde ahí empieza tu actividad fiscal, ¿se podrá llamar así? Sí, justo cuando cumples 18, y eso es relativamente nuevo, que se puso como obligación de todos los mexicanos y mexicanas. Cuando cumples 18 tienes que ir al SAT a inscribirte en el Registro Federal de Contribuyentes. Hay una supuesta multa, pero la verdad el SAT nunca le ha impuesto una multa a nadie que no va a solicitar su inscripción. Entonces los que no lo han hecho no se preocupen demasiado, no hay tanto problema. La multa sería como de 4,300 pesos. Pero sí, o sea, sí, ¿cómo te obligan de que no te dan pasaporte o INE? No, nunca vas a tener un problema. Y hasta ahorita nunca hemos escuchado. Yo creo que simplemente se generó para concientizar a las personas, que las personas se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes. Pero de hecho, cuando tú vas a inscribirte, supongo que vas a los 21 años en vez de a los 18 años,
tampoco es como que ahí te van a entregar la multa. Hay algo que se llama cumplimiento espontáneo, donde tú cumples de buena fe, no fue a requerimiento de la autoridad y se te perdona la multa en ese caso. Y te tienes que inscribir independientemente tengas obligaciones o no. O sea, independientemente tengas un ingreso que vaya a derivar algún impuesto. Así es. La obligación de inscribirse es para todos. Se busca tener esta parte regulada. Tienen un tema también de robo de identidad y con ese robo de identidad luego se empiezan a hacer esquemas de defraudación fiscal. Entonces también, mientras más regulado lo puedan tener, para el fisco es mucho mejor. Pero no hay una consecuencia ni un terrorismo fiscal, porque se habló mucho de un terrorismo fiscal. No, la realidad es que es para tener las cosas en orden. Mejor. Y nosotros le recomendamos mucho a las personas, cuando cumplan 18 años, vayan, inscríbanse en el Registro Federal de Contribuyentes. Y no solamente inscríbanse, tramiten su firma electrónica. Así es, porque... Y no la pierdan. Y no la pierdan, sí. Porque si no tienes que volver a ir. No pasa nada, pero tienes que volver a ir. Y renuévenla a tiempo también. Y renuévenla a tiempo. Ha habido ya mucha flexibilidad. Derivado de la pandemia, hubo una época donde tardabas meses en conseguir la firma electrónica. Y constituir una sociedad tiene como uno de los requisitos que los accionistas estén dados de alta y cuenten con su firma electrónica. Y en ese entonces así lo estaban manejando. Entonces se obstaculizó muchísimo el tema de constitución de sociedades. Ahorita ya lo flexibilizaron mucho. Por ejemplo, si se te vence la firma electrónica, tienes un año para renovarla sin tener que ir a la oficina del SAT. Hay una aplicación en internet, se llama SAT ID, y poco a poco el SAT va mejorando sus sistemas. Pero la firma electrónica te sirve para muchas otras cosas. Lo más común de por qué una persona necesitaría su firma electrónica si no tiene actividades económicas es para tramitar su cédula profesional. Ya el trámite es en línea y te piden que lo firmes con tu firma electrónica del SAT, entonces la puedes ir a tramitar. También sirve para promover juicios de amparo. También puede servir para firmar ciertos contratos en aplicaciones que utilicen la firma electrónica del SAT y que lo quieras firmar de manera digital. Entonces empieza a tener mucha relevancia y por eso le animamos a las personas que tramiten su firma electrónica. No significa que el SAT los tenga revisados, que tengan que presentar declaraciones. No significa nada de eso. Simplemente la tengo activa por si la necesito. ¿Para abrir una cuenta de banco personal te piden RFC o no? Para abrir una cuenta de banco personal, no de empresa. Ajá. No, normalmente no te piden RFC porque los bancos tienen una facultad en donde ellos pueden hacer esa inscripción. Por eso muchas personas cuando tienen cuentas de banco de hace mucho tiempo, pero no se han parado en el SAT nunca, se enteran que tienen una cuenta de banco y lo hacen por medio de tu CURP. De tu CURP. Así es. Sí. Pero, por ejemplo, ahí sí, si tienes una cuenta en un banco y luego le metes a una inversión, ahí en teoría sí estás obligado a ir a inscribirte al RFC porque ya tienes actividades económicas. Claro. Ya no es solamente por cumplir 18 años, sino que ya estás realizando una actividad económica. Oye, y me gustaría continuar. Entonces ya tienes tu RFC y de preferencia animarnos a sacar la e-firma y empiezas a tener una actividad económica. Y esa actividad económica puede ser, normalmente eres un asalariado. Cuando eres un asalariado, ¿qué obligaciones tienes? ¿Qué puedes deducir? ¿Cuál es ese camino? Los asalariados tienen una gran ventaja que no están obligados a hacer nada durante el año relacionado a su trabajo. Pero tienen una gran desventaja. La desventaja es que no pueden meter deducciones. Entonces, deducciones relacionadas a su trabajo, ¿no? Entonces, básicamente, mes a mes, el asalariado no lleva contabilidad, no presenta declaraciones de nada, se despreocupa, no tiene que hacer nada, no necesita un contador mes a mes al que le tienes que estar pagando. Cuando llega la declaración anual, en algunos casos, el asalariado está obligado a presentar declaración anual. Casos como si recibiste más de 400,000 pesos en un año o si tuviste más de 2 patrones en el año, es decir, que te cambiaste de un trabajo a otro. En ese caso, sí presentas una declaración anual porque estás obligado. Ahora, también en la declaración anual se reflejan las deducciones personales. Esas son las típicas que escuchas. A ver, ¿es un PPR? Puede ser uno, sí. El dentista, gastos de salud, prima de seguro, gastos médicos, psicólogos, intereses de créditos hipotecarios. Entonces, ahí los metes en tu declaración anual. Entonces, si quieres aprovechar esas deducciones durante el año, lo que tienes que hacer es pedir las facturas de todas estas personas. Es tu única como obligación activa. Y cuando llega abril del siguiente año, presentas tu declaración anual para reclamar esas deducciones. Es decir, no aparecen
no se bueno, sí se registran solas porque te aparecen en el sistema solas, pero para reclamarlas necesitas presentar la declaración anual. Incluso si no superaste los 400,000 pesos, si no cambiaste de patrón, o sea, si no estás obligado pero quieres reclamarlas, tienes que presentar esa declaración anual. Y ahí es donde vienen los famosos saldos a favor que dicen, ay, salí a favor y el SAT me va a regresar. A regresar dinero. Así es, por las deducciones personales. Nada más quiero dejarlo como un ejemplo matemático muy simple. Yo estoy empleado por una empresa, me pagan 100 pesos al mes, pero realmente a mi cuenta no recibo 100, recibo 70 porque pues pago impuestos por mi trabajo y el patrón también aporta, bla, bla, bla. Mes a mes yo voy teniendo ciertos gastos que dijimos ahorita, seguro de gastos médicos, el dentista, PPRs, intereses de hipoteca. Intereses de hipoteca, ciertas cosas por las cuales yo estoy pagando impuestos, ¿no? O sea, cuando vas al dentista, el dentista te presta un servicio y te cobra 5 pesos más IVA, ¿no? Entonces ahí estás pagando impuestos. Entonces al final lo que decía Beto es todas esas colitas de impuestos que vas pagando a lo largo del año, si tú haces una declaración anual, entonces tú puedes llegar con el SAT y decirle, oye, tú me quitaste 30 pesos al mes de mi salario, pero yo tuve todos estos gastos, entonces devuélveme 50 pesos. Digo, no sé si me fue muy alto. Creo que me fue muy alto. Pero sí llega a ver saldos. Pues, y nunca caen mal, ¿no? O sea, un saldo que te caiga de 7,000, 10,000, 15,000 pesos, oye, pues se agradece. Oye, con eso te vas a Semana Santa, porque aparte cae en abril. Bueno, este año se atrasaron muchísimo, ¿no? Este año, bueno, es un problema. Cada vez lo vemos que es un problema porque está directamente vinculado con el gasto público. Y sin entrar a mucho detalle... Sí. Estamos en déficit. Estamos en una etapa complicada. Entonces, todo lo que pueda significar diferir pago de obligaciones para el gobierno lo va a tomar. Y este año vimos criterios muy cerrados y exagerados, si me preguntan a mí, en donde no le devolvían los saldos a las personas físicas. Y es que hay un trámite que es como express y un trámite que es el procedimiento normal para recuperar esos saldos de la declaración anual. El express es que yo simplemente cuando presento mi declaración anual le pico solicitar devolución, pongo mi cuenta de banco y se supone que el SAT tiene un plazo para devolverme, que creo que es de 40 días. Pero yo no tengo que hacer nada más. Lo que vimos fue que el SAT no estuvo regresando el dinero en ese plazo, no estuvo entregando los saldos a favor en ese plazo. Y en la página, si tú te metías a consultar la razón, te decía alguna excusa que ni siquiera es atribuible a ti. Por ejemplo, que recibiste una factura de un médico que no está presentando declaraciones. Entonces, ¿yo qué culpa tengo, no? Que no esté presentando sus obligaciones. Y entonces con eso obligaron a las personas a agotar el procedimiento normal. El procedimiento normal puede ser más tardado y te pueden pedir información y te pueden pedir que hagas cosas extras. Entonces, con eso obstaculizan. Y filtraron más gente. Exactamente. Claro. Entonces regresan menos y bueno, pues en general podría ser, no lo sabemos porque nunca lo dirían públicamente, pero podría ser una estrategia en general para regresar menos dinero y apoyar al... Sí, el güey que estaba solicitando 3,000 pesos de regreso dijo, no, a tener que ir 3 veces al SAT, que se lo queden. Sí, oye, y ahora que hablas de que tienes que meter esos papeles, hay una pregunta que siempre escucho y es, ¿cuántos años tengo que conservar mi documentación de factura? O sea, ¿cuántos años, tengo que conservar la información y cuántos años atrás me puede auditar el SAT? Ok. El SAT tiene 5 años para auditarte a partir de que presentas tu declaración anual. Por ejemplo, si la presentas el 30 de abril, el último día del año, 30 de abril de 2025, este año, se presentó la declaración del 2024. Tiene hasta el 30 de abril del 2030 para pedirte toda la información del 2024. Entonces decimos que son 5 años, pero como en realidad empieza a contar hasta que presento la declaración, que es hasta el siguiente año, ponle que son 6 años. Nosotros le recomendamos a los clientes que la mantengan 10 años porque puede que existan otras cosas vinculadas a tu contabilidad y a tus estados de cuenta, ¿no? Como por ejemplo los delitos. Si a ti se te implica en algún delito, la prescripción de ciertos delitos no es de 5 años, es de 10 años. Temas relacionados a lo que decíamos, ¿no? Oye, ¿por qué me está pagando una empresa que seguramente es una empresa facturera? Pero pues yo soy asalariado, yo no decido
¿quién me va a pagar? Soy una víctima del sistema. Entonces, a los clientes y a las personas en general les decimos 10 años. Si no presentas tu declaración anual, no empieza a correr tu plazo de los 5 años, para que tengas cuidado. Pero nunca va a poder exceder de 10 años también. Entonces, ahí está otra vez el plazo de 10 años. Entonces, como que lo obligatorio, yo les diría 6 años, entre comillas. Y lo más conservador, 10 años. Aguántalo 10 años. Oye, ahorita ya con este preámbulo, a ver si nos podemos pasar a los diferentes regímenes fiscales. Creo que sobre todo a nosotros nos toca ver mucho el famosísimo reciclo, que a mí se me hace muy bueno, ¿no? ¿A ti también? Sí, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Sí, o sea, sobre todo para gente que va empezando su negocio, creo que está buenísimo. Entonces, ¿por qué no nos das así un resumen de los diferentes regímenes fiscales y cuándo recomiendas cada uno? Sí, el reciclo, empecemos por ese, porque ese nos lo pueden desaparecer en cualquier momento, lo aclaro. Es algo, ¿Ah, sí? Sí. Pues es Está algo demasiado bueno para ser verdad. Sí, no, y además es un régimen que lo vienen cambiando. Siempre ha existido. Hace muchos años se llamaba el régimen de pequeños contribuyentes con ciertas reglas, el REPECO, con ciertas reglas parecidas. Luego vino el régimen de incorporación fiscal a sustituir al REPECO, que ese tenía otras reglas. El RIF. El famoso RIF. Y ahora viene el reciclo a sustituir al RIF. Y puede que en el siguiente sexenio se les ocurra inventarse uno diferente, ¿no? Darle como una refrescada. Pero cambian los requisitos y cambian las personas a quienes está dirigido. Ahorita el reciclo es una puerta abierta para todas las personas, siempre que se cumpla los requisitos más importantes. Es que no seas accionista, no puedes ser socio ni accionista de ninguna sociedad. Eso en es de lo ningún más porcentaje. importante. En ningún porcentaje. Y luego ahí entramos a una discusión medio complicada de que, oye, si invierto en bolsa y compro acciones y soy accionista, lo que nosotros decimos pues es una interpretación literal y sabemos que esa participación de acciones en bolsa a través de GBM o de la que sea no te está generando ninguna diferencia en tu régimen ni en tu actividad económica real, pero pues no lo hagas porque la literalidad de la ley nos dice que no lo podemos hacer. Ok, eso yo no sabía. Sí, para tener cuidado con eso. Sí puedes recibir intereses, sí puedes recibir salarios. Porque el reciclo a lo que aplica es a un negocio. O sea, yo formalmente empiezo un negocio, ¿no? O soy un prestador de servicios y cobro por mis servicios. Entonces, el requisito es, 1, no ser accionista ni socio, y 2, no tener más de 3.5 millones de pesos de ingresos en el año que le antecede. Y si este año yo me excedo de los 3.5 millones, pues ya voy a salir del reciclo. Oye, a ver, una duda ahí. Yo he escuchado como dos posibilidades que ve la gente. Y una es, esos 3.5 millones los puedo facturar. Imagínate que me incorporo hoy. Me quedan 2 meses, noviembre y diciembre. ¿En esos 2 meses puedo facturar 3.5 millones? No. Okay. Eso está clarísimo en la ley. Y yo lo he escuchado también para que tengan cuidado. Si yo me incorporo hoy, que me quedan 2 meses, lo que me marca la ley es que yo debo de sacar la parte proporcional de los 3.5 millones de pesos al año hacia lo que me queda del año, ¿no? Entonces, si me quedan 2 meses, y de hecho lo tienes que sacar por días, ¿no? Pero supongamos que me quedan 45 días, pues 45 días entre 365 me da un factor y eso se lo aplico a los 3.5 millones de pesos. Entonces, la parte proporcional. Hay que tener cuidado porque si te excedes, el riesgo no está tanto en este año. El riesgo existe en el siguiente año, en donde ya no deberías estar en reciclo porque te excediste en el 2025. Y ahí sí te pueden decir que desde el 1 de enero te reclasifican al régimen de actividades empresariales. Y el problema es que no van a llegar en el 2026, van a llegar tal vez en el 2030 porque tienen 5 años. Entonces pueden llegar en el 2030 y decirte, oye, ¿te acuerdas del 2026 cuando empezaste en reciclo? Que no debiste de haber empezado en reciclo porque facturaste 3.5 millones de pesos al año de noviembre a diciembre y te excediste de la parte proporcional. Entonces te reclasifico el 2026 de reciclo, actividades empresariales, y ese paga con su tarifa normalita que puede ser como hasta de un 30% por los 3.5 millones. ¿Y te notifican en algún lado de que, oye, te pasaste? Ese es un punto buenísimo. O sea, porque te deberían de avisar, ¿no? Porque yo les diría, las obligaciones de todas las personas mexicanas, hagan lo siguiente. Inscríbanse en el RFC, con independencia de todo. Inscríbanse en el RFC, saquen su firma electrónica y, me faltó esa, habiliten su buzón tributario. El buzón tributario es la manera en la que la autoridad te contacta y te notifica formalmente cualquier cosa.
Si no lo tienes habilitado, te obligan a ir físicamente a los domicilios o luego dicen que no estás, les da flojera a veces ir, levantan un acta que fueron y nadie les abrió o se veía que era un domicilio vacío y te notifican por estrados o te empiezan a notificar de otras formas en donde la verdad nunca te enteras. En el buzón tributario, tú registras tu correo electrónico y puedes registrar hasta 5 correos electrónicos. Por si te falla el empresarial, le pones tu asistente o tu contador. Tu asistente, contador, etcétera, hasta 5 y un número celular. Entonces, cuando la autoridad te va a notificar cualquier cosa como una expulsión a reciclo, que así ha sucedido, te llega el SMS que tienes una notificación en tu celular y también te llega el correo que tienes una notificación en buzón tributario y ya te conectas y lo consultas y no se te pasa. Son los famosísimos correos que llegan. Yo en cuanto veo SAT, reenviar, contador, conta. Y me llegó un correo del SAT, todo bien, es quién sabe qué. Perfecto. Sí, eso es un problema que sufre el sistema ahorita, porque de todo te llega un mensaje. Sí, te asustas. Te cancela una factura, te llega un mensaje. Se equivocó tu proveedor, te emitió una factura mal, la canceló y te llega un mensaje, pero no sabes lo que es hasta que ingresas. Ajá. Entonces sí es una especie de... Ahí sí hay un terrorismo, porque sí te asustan, la verdad. Sí, claro. Sí, cada que llega un correo del SAT te asustas, claro. Y hacen campañas masivas. Nosotros que tenemos nuestros correos en los buzones tributarios de los clientes nos damos cuenta de las campañas masivas, porque de repente en media hora 30 clientes diferentes recibieron correos por lo mismo. Y a lo mejor es un recordatorio de acuérdate que el 30 de abril vence tu declaración anual, hijos. ¿Para qué me recuerdan? Ya sabemos. Y lo único que hacen es asustar a las personas. Claro. Pero bueno, supongo que es un poco lo que busca también. Obvio. Es el SAT. Entonces, vamos en reciclo. Así es. El reciclo, no lo dijimos, pero paga 2.5% sobre ventas. No tiene deducciones de nada. Tampoco tiene deducciones personales. O sea, si estás en reciclo, las deducciones personales como tu PPR no te van a servir ni te van a ayudar de nada. El 2.5% es bajísimo. Es extremadamente bajo. Este esquema... Creo que fue afortunado que lo sacaran porque le pegó un poquito a las factureras. Porque una facturera que te cobra 4, 5, 6, 7% te está cobrando más de lo que cuesta el reciclo. Claro. Entonces, si el negocio tiene un margen que aguante el 2.5% de impuestos sobre ventas, adelante. De entrada, todos los negocios de servicios definitivamente deberían estar ahí. Nosotros tenemos clientes que se salieron de sociedades para migrar su negocio al reciclo. O sea, a ese grado es el beneficio. Entonces se tiene que aprovechar. Ese es el primero más importante que deberíamos de aprovechar. Déjame nada más pongo el ejemplo matemático. Yo vendo 100 pesos en un año, entonces yo voy a pagar 2.5% de esos 100 pesos. O sea, voy a pagar 2.5 pesos y al final me van a quedar 97.5, pero no puedo decir absolutamente nada. Si fui al dentista, si le compré a mi proveedor facturas, nada. O sea, es lo que vendiste, 2.5%, eso se va para el fisco. Aquí de alguna manera vale gorro la famosa base fiscal, ¿no? Que la base fiscal es normalmente tú ingresas 100 pesos y gastaste 60 pesos deducibles en tu negocio, que las nóminas, que la renta, que servicios que tengas, facturas de proveedores, y realmente ganaste 40 pesos, que bueno, es mucho para un negocio, pero imaginemos que ganaste 40 pesos. Sobre esos 40 pesos, esa se conoce como la base gravable. Y en una empresa, a esa base es a la que se le multiplica el factor de la tasa. Entonces, en este caso, no existe todo ese rollo, y nomás pagas sobre tu ingreso, o sea, sobre la venta, el 2.5. Aquí lo que me queda de duda es qué pasa con el IVA. Importantísimo. El IVA se queda igual. El IVA tiene su propia ley, que es la ley del IVA. Y nosotros estamos hablando de un régimen de ISR, del impuesto sobre la renta, que está regulado en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, el IVA no recibe ningún cambio. Justo por el IVA, muchas personas desmintieron al gobierno cuando salió el gobierno a decir, en reciclo ya no necesitas contador, porque en el portal te aparecen bien fácil tus ventas, 2.5% y el impuesto a pagar, y no necesitas contador. Se les olvidó que no están haciendo nada para cambiar el IVA para los reciclos. Entonces el reciclo
debe de llevar una contabilidad, debe de presentar declaraciones. Le perdonaron algunas como la informativa, pero en general sí tiene que estar pagando el IVA. Claro. Entonces, ahí no hay beneficio. El RIF, el régimen anterior, sí tenía un beneficio. Te dejaban quedarte con una parte del IVA. Sí, eso estaba muy, muy interesante. Creo que también lo hacían para pegarle a las factureras porque sabemos que los factureros no enteran el IVA que le cobran a sus propios clientes. Entonces, es desafortunado que no haya más beneficios en tema de IVA, pero no importa. Sigue siendo un régimen excelente. Entonces, ahí la recomendación es que sí sigas facturando tus gastos porque al final el IVA sí te va a estar pegando. Justo. Entonces, buscar acreditar a través de deducciones ese IVA y el ISR es el que queda maravilloso en 2.5. Así es. Estás 100% en lo correcto porque si tú a tus clientes les cobras IVA, tú vas a querer pagarle lo menos posible de ese IVA al fisco, ¿no? Entonces, claro. Por ejemplo, ustedes están en Recico y compran una computadora. Si la computadora te cuesta 10,000 pesos, pagas 1,600 de IVA. Esos 1,600 tú se los puedes descontar a tu propia cuenta de IVA del mes con el fisco si pides una factura de la computadora. Entonces sí pidan factura, sí contraten un contador, por favor. El reciclo también es bien importante porque te castigan. Si no presentas tus declaraciones a tiempo, te castigan y te pueden expulsar. Y ya vimos expulsiones de reciclo, más de 300,000 expulsiones. Fue esto en octubre del 2023, me parece. Entonces, no hay que confiarnos y sí, de preferencia, contraten un contador y hagan todas las cosas bien, pidan sus facturas, lleven todo en orden y aprovechen el 2.5% de una manera organizada. Ok, y si no eres reciclo y eres asalariado, ¿dónde estás parado? Además de en un muy mal lugar. Es extremadamente injusto porque un asalariado no tiene opción, es víctima. Decíamos que es víctima del sistema. Al asalariado el patrón le retiene. Tú dijiste, ¿no? Tu salario es de 10 pesos, pero yo te pago 7. Claro. Porque te tengo que retener, entre muchas cosas, el ISR. Correcto. Entonces, el 2.5, un asalariado, para que nos demos una idea, si yo recibo mensualmente más de 8,952 pesos, ya estoy en una tasa del 6.40%, la que me aplicaría. Yo paso rapidísimo el 2.5% del reciclo, ¿no? Y si me voy a los 3,5 millones, un asalariado que recibe 3,5 millones de pesos por salario, no supongamos que es un ejecutivo de un nivel elevado y anual. Recibe bonos anual. Si lo recibe 3,5 millones de pesos anual, tal vez va a pagar como un 32% el asalariado. Y el reciclo sigue pagando su 2.5%. Sí, que las ventajas que te da ese 32% que te retienen, una es que estás afiliado al IMSS, 2, que cierta parte se va a tu Afore, y 3, no sé, creo que nada. Pues en teoría es nuestra obligación contribuir al gasto público, está marcado en la Constitución, y el asalariado es la persona que tiene menos margen de maniobra en todo el ecosistema fiscal. Oye, una pregunta, ¿no crees que por eso la generación de empleo formal, o sea, inscripciones ante el IMSS, haya bajado tanto? O sea, que haya mucha gente que dice, no quiero ser empleado y mejor trabajo para una compañía y le emito una factura y soy un reciclo. Puede ser, no sabremos con seguridad. Seguramente son muchos factores, pero sí puede ser. Al final me queda más dinero. Claro. Es más, si yo soy una persona joven que no he sufrido ninguna enfermedad, es más barato tener un seguro de gastos médicos privado, una póliza que me proteja por 100 millones de pesos, que el costo del IMSS entre el patrón y el trabajador. ¿En serio? Totalmente. Sí. Wow. Claro que el IMSS no es nada más seguro de gastos médicos. El IMSS cubre un tema de retiro. O sea, estás contribuyendo para tu pensión. También cubre seguros de riesgos de trabajo, o sea, los accidentes en las empresas. Eso es como algo muy específico. También cubre las maternidades, tienen las guarderías. Sí, correcto. O sea, no es comparable al 100% en eso, pero pues para una persona joven seguramente sí prefiere pagar 2.5%, pagarle a un contador lo que le cobre por estar en reciclo y contratar su póliza privada en lugar de estar de esa forma. Ahora, no es legal. Sí me explico. No es una opción. Las personas no es que tengan la opción de
¿me voy al reciclo o me quedo en el régimen de salarios? Porque si soy empleado, tengo que estar en el régimen de salarios. Exacto. No es, y entonces ahí entramos a analizar la relación de trabajo. ¿Hay una relación de trabajo, hay una subordinación o es más bien un prestador de servicios independiente? Pero, por ejemplo, las empresas sí pueden decidir que ciertas áreas las manejen a través de prestadores de servicios independientes y les den esa libertad. Sí, entonces, me quedo con esta conclusión, pero no sé si estaba correcta. Si yo tengo la posibilidad de elegir ser asalariado o ser prestador de servicios, prefiero ser prestador de servicios y más bien emitir una factura a esta empresa que estamos teniendo una relación comercial y voy a pagar el 2.5 sobre la venta. Y además voy a buscar todas las deducciones posibles para que el IVA me pueda acreditar lo máximo que pueda. Sí. Por otro lado, para poder tener esta previsión social y de seguridad de salud, porque no tengo IMSS, tendría que buscar un seguro de gastos privado, seguro de gastos médicos privado, para poder tener o cubrir ese riesgo en el caso de que tenga alguna eventualidad de salud. Y tendría que buscar una opción de ahorro recurrente a un plan de ahorro de futuro para poder tener cubierto un poco mi pensión o ese fondo para mi retiro. Que en el caso del reciclo, el PPR no es deducible. Entonces puedes tenerlo, pero al final no te va a servir para bajar tus impuestos, pero sí te va a dar la automatización de estar aportando para tu futuro a través de un vehículo para el retiro, o lo puedes hacer voluntario. Yo lo haría voluntario. Así es, sí. Okay. Solamente con la precisión de que no puedes decidir. Con tu patrón ahí no puedes decidir. Simplemente es, si me hacen una oferta de trabajo, pues es como asalariado. Exacto. Pero yo como persona sí puedo decidir ser empleado de una empresa o irme por la parte independiente. Exacto. Eso sí lo podría hacer. Y tengan muy presente también que si tienen familia, es sacarle seguro a todos los miembros de la familia. Claro. Cuando yo estoy en el IMSS, todos mis dependientes económicos están automáticamente asegurados. Yo no tengo que hacer nada extra. Y en este caso, sí tendría que sacar pólizas extras. Entonces, como que conforme vas avanzando en la vida y tienes que poner todo tu mapa. Hijos y así, ya no es a veces tan conveniente hacer eso. Pero una persona joven que está recién egresada, esto es un incentivo gigantesco para irse por la libre, ser independiente. Y seguramente les va a ir mucho mejor que como asalariados. Así es. ¿Y de personas morales o hay algún otro que valga la pena de personas físicas? Para mí hay dos que valen la pena de personas físicas. Intereses vale mucho la pena, sobre todo si estás invirtiendo en una institución financiera regulada, porque los intereses tienen una retención muy bajita. Ya se la subieron para el siguiente año. Cada vez la suben más. ¿Qué quedó? ¿1.09 o qué quedó? Según yo quedó en el punto 9. Punto 9. Sí, es verdad. Sí, estamos en el punto 50 y va al 0.90. 0.9, es verdad. Sí. Sigue siendo una retención mínima. La verdad no la sufrimos tanto. Y la ventaja del régimen de intereses es que tú le puedes contar la inflación. Cuando tú presentas tu declaración anual, les cuentas la inflación. Entonces es una deducción automática por la inflación. Y eso no existe en ninguno de los otros regímenes. No te dejan descontarle el costo de las cosas, a pesar de que tú hayas iniciado el año cobrando 10,000 pesos y termines el año cobrando los mismos 10,000 pesos, pues tú vas a pagar lo mismo en el transcurso del año. Entonces, eso es una gran ventaja, el tema de la inflación. Y si empiezan a construir patrimonio, una recomendación fiscal podría ser que se invierta en inmuebles directamente, que se puedan arrendar los inmuebles, porque el arrendamiento tiene algo que se llama deducción opcional, que te deja deducir el 35% libre. Es decir, no es necesario que metas absolutamente nada de comprobación de nada, de ningún gasto. Entonces le quitas una tercera parte de tus impuestos automáticamente sin hacer nada. Para mí esa sería otra buena opción. Sí, que esa se conoce como la famosa deducción ciega, ¿no? O sea, porque no haces nada. Y en un ejemplo matemático, ¿eso cómo sería? O sea, yo rento una propiedad en 100 pesos. Imagínate que la rentas en 100 pesos. Tu tasa normal sería del 35%. Bueno, si estás en la tasa máximo 35%. Entonces, imagínate que la rentas en 100 pesos, 35% de eso son 35 pesos.
entonces te toca pagar 35 pesos de ISR. Ajá. Si tú le aplicas la deducción ciega, que también es del 35%, lo que haces es que tengo 100 pesos, le resto 35, me quedan 65 pesos. Y a esos 65 pesos ahora le aplico la tasa del 35% de ISR y me da un ISR a pagar de 22.75. Y estamos hablando que si estás en lo más alto, es decir, si recibes más de 4.100.000 pesos al año de otro tipo de ingresos. Si recibes menos, la diferencia va a ser todavía más grande, o sea, el beneficio es mayor. Entonces, es una de las mejores opciones. Oye, y yo muchas veces con algunos clientes siempre está la opción a la hora que estás construyendo patrimonio, oye, lo construyo en mi persona física o creo una empresa para que esa empresa sea la dueña de los inmuebles y que esa empresa lo rente o sea Airbnb o lo que vaya a hacer con esos inmuebles para generar un flujo o un ingreso. Y siempre está la disyuntiva, que bueno, aprovecho aquí, es lo dejo a persona física y la persona física, tiene este espacio de cada 3 años, puedes hacer deducible, creo que son, ¿cuántos UDIs? Es la casa habitación. La casa habitación. O sea, está como en 5 millones de pesos ahorita, sí. Y, o sea, mientras que compruebes que en esa casa has habitado, tengas un comprobante de domicilio, la INE con ese domicilio, puedes venderla y no vas a generar ningún impuesto. Creo que está alrededor de 5 millones y cachito y ya, ¿no? O puedo hacer una empresa y esa empresa que sea la dueña de este activo. Hay opiniones. Entre los asesores tenemos diferentes ideas. Mi idea es que el patrimonio debe estar a nombre de las personas físicas. Por varias razones. En primer lugar, si no tienes el inmueble a nombre de la persona física y lo vas a rentar, no puedes aplicar la deducción ciega. Entonces, pierdes un gran beneficio fiscal. En segundo lugar, si el patrimonio no es algo relacionado a la operación de la empresa, no estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de un inmueble que se compró con las utilidades de la empresa que recibió el socio. Entonces no tiene por qué estar en la empresa, y si lo pones en la empresa, estás arriesgando ese inmueble con los acreedores de la empresa. Entonces los acreedores van a poder cobrar de ahí si llegas a tener un problema para pagar. Hay quienes recomiendan hacer una sociedad por separado. A mí no me encanta esa idea. La estructura que recomiendo cuando ya hay muchos inmuebles es mejor hacer un fideicomiso que otorga ciertas ventajas en temas sucesorios. Puedes poner un buen orden. Entonces se hace un fideicomiso al que se aportan todos los inmuebles, pero todavía puedes aprovechar la deducción ciega. Y se involucra una sociedad que administre los inmuebles, pero la sociedad no es la dueña. La sociedad es una administradora contratada solamente la operadora. Para operar. A lo mejor tiene por ahí 2, 3 empleados que les ayudan en la administración, en la cobranza, en atender los temas de los inquilinos cuando ya son muchas propiedades. Entonces a mí me gusta más esa estructura. Sí, ahí nomás el tema es que luego el costo del fideicomiso, ¿no? Si el costo del fideicomiso no es tan honoroso, pues igual y sí vale la pena. Un fideicomiso de este tipo va a costar, como la aceptación, ponle entre 70,000 y 100,000 pesos, te va a cobrar el fiduciario, y ponle que una cantidad similar anualmente. Entonces sí, definitivamente tienes que asegurarte que los flujos te den para aguantar ese costo. Y estamos hablando ya de muchas propiedades. Si tienes 1 o 2 a tu nombre, para mí es lo más seguro. Sí, digo que si tienes 40 casas a tu nombre, sí te da para pagar un fideicomiso. Claro, a lo que voy es, si tienes una casa, pues, sea, el costo-beneficio es muy poco porque vas a tener un costo administrativo súper alto al meterla a un fideicomiso. Así es, sí. ¿Y de personas morales, Beto? Las personas morales pagan el 30%. Todas. Sobre utilidad. Ahí sí le meten deducciones. Las personas físicas tenemos como un montón de canastitas diferentes. Mi canasta de salarios, mi canasta de intereses, mi canasta de rentas, mi canasta de dividendos. Y saco cuentas entre cada canasta y al final del año las mezclo todas en una canasta, con excepción de reciclo y otras excepciones que están ahí que no entran en la canasta. La persona moral tiene una bolsa grande de ingresos y una bolsa grande de deducciones. Y ya. No importa tipo de ingresos, no importa de dónde viene, no importa dónde lo percibiste. Sobre la utilidad pagas el 30%. Hay algo bien desafortunado en nuestro sistema. Nosotros deberíamos poder seleccionar entre operar como persona física o como persona moral
de manera imparcial. Es decir, fiscalmente me debería costar lo mismo poner el dinero en la bolsa del dueño, ya sea que está operando como persona física o como persona moral. Y hasta el 2014 así era. Porque la empresa pagaba 30%, pero si la empresa decretaba un dividendo, le permitían al accionista acreditar ese 30%. Entonces el accionista pagaba la diferencia, que era máximo 5%. Pero en el 2014 le metieron un impuesto adicional del 10% a todos los dividendos declarados. Sin meternos a muchas cosas sobre matemáticamente cómo funciona, eso significa que pagar dividendos en México te cuesta al menos 37%. Altísimo. Eso ya es más elevado que el 35%, que es la tasa máxima de la persona física. Y si la persona que recibe el dividendo es una persona que recibe muchos ingresos, o sea, básicamente si recibe más de $1 millón de pesos de ingresos de otros lugares, es posible que llegue a pagar más. Y lo máximo que pueden llegar a pagar es 42%. ¿Cuánto? 42%. No, es que es altísimo. O sea, imagínate, este es un caso real. Una persona que tiene varias propiedades a su nombre. La renta, tiene intereses, o sea, tiene inversiones y les generan intereses. Y además puede tener alguna participación en un consejo y además es socio de una empresa que le va a repartir utilidades. Si se suma todo eso y genera un monto de alrededor de 3 millones de pesos al año, o sea, el que reciba un dividendo de esa empresa de la que es socio le va a hacer pagar 42% entre todas las líneas que van pagando impuestos hasta recibirlo él en su cuenta de banco. O sea, la verdad es que a mí se me hace una locura. Sí es elevado. Sí es elevado, por eso es poco común que en empresas pequeñas, hablamos de máximo una empresa mediana, no existe distribución de dividendos. Se intenta sacar el dinero de la empresa de otras formas y dejar a la empresa con menos utilidades. Déjame ver si entendí eso. Yo soy socio de una empresa, la empresa va a repartir utilidades, me va a pagar dividendos y a mí por los porcentajes de acciones que yo tengo me van a tocar 100 pesos. Si es así, puede ser que yo pague de esos 100 pesos que le da el fisco entre 35 y 42 pesos. De entrada te van a llegar 90 pesos. Te retienen 10. Por los 10, ok. Te retienen 10. Entonces te llegan 90. La empresa, para tener 100 de utilidad, después de impuestos, para tener 100 para repartirte, tuvo que haber declarado más de 100. Correcto. Eso nos daría, si sacamos el cálculo, nos daría que tuvo como 142 pesos de utilidad. Sobre esa pagó el 30 la empresa. Ese 30 tú lo vas a poder acreditar. Pero cuando tú recibes los 90, que debían haber sido 100, si tú estás en las tasas máximas porque recibes 3 millones de pesos de otros lugares, te va a tocar pagar una diferencia pequeña ahí, que puede llegar a ser hasta de un 5%, dependiendo de cuánto recibas. Si recibes en el año más de 4.511.707.38, que es donde empiezas a pagar el 35%, definitivamente te va a tocar pagar 5% extra. Entonces recibes 90 y luego tienes que pagar otros 5. Te quedan 85. O sea, y compáralo con los 142 que tenía la empresa. Sí, claro. Todo eso se fue. No son las cadenas de costos hasta llegar a tu cuenta y hasta que tú terminas de pagar tus impuestos de ese dividendo que recibiste. De 142 a 85. No, sí, es que por eso deberíamos de tener un sistema de salud como de Dinamarca. Y es un problema, pero si me preguntas a mí, aquí nos metemos a un tema más de origen y de ondas filosóficas. Sí. Un problema que tenemos en por qué los servicios de salud y muchas cosas de servicios de gobierno son tan deficientes porque las personas incurren en muchos esquemas de defraudación y evasión fiscal. Porque nosotros vemos lo que nos cobran y inmediatamente empezamos a buscar cómo sacar el dinero de la empresa sin pagar eso, ¿no? Vemos cuánto cuesta el seguro social y cuánto cuestan las retenciones de ISR y nuevamente se empiezan a buscar esquemas para no pagar eso. Si no se paga eso, al empresario y a las personas pues no les afecta tanto en qué se está gastando el dinero, porque no es su dinero. ¿Sí me explico? Si yo como empresario no estoy pagando IMSS de mis empleados, no estoy pagando ISR, pues no me da tanto coraje ver las condiciones en las que se atienden en el IMSS. En cambio, cuando te llega la cuenta del IMSS y dices, no es posible que estemos pagando tanto de seguro social
y que vayan las personas y que estén horas para que las atiendan y que les den citas que les den para, cita para en cirugías, meses, etcétera. Son dos caras de la misma moneda. Claro. Mi obligación de pagar impuestos va de la mano con mi derecho a reclamar rendición de cuentas y transparencia. Si yo no pago impuestos, pues a mí no me interesa ejercer mi derecho. Claro. Sí, es un problema Sí, muy complicado. Es el huevo o la gallina, ¿no? Que fue primero, que dicen, bueno, si todos los servicios que ofrece el gobierno, transporte, salud, seguridad, educación, todo lo que tú quieras, si estuviera bien, yo creo que definitivamente la gente pagaría muy feliz sus impuestos. Pues sí. ¿No? Oye, y una cuestión no será porque, digo, yo veo con otras personas qué tan fácil es hacer tus declaraciones y tus pagos de impuestos, por ejemplo, en Estados Unidos, y en México ya llegó la factura 8.9 y ya llegó... Vamos en 4, ¿habrá 5.0 el próximo año o algo así? Pues cada vez, no creo, porque la 4.0 la verdad ya está cumpliendo muchos de sus objetivos. Tenemos el sistema que nos merecemos, esa es la realidad. Los esquemas de defraudación fiscal en México han generado un perjuicio económico gigantesco. Uh-huh. Se calcula que de 2014 a 2024 el perjuicio que se generó por las empresas fantasma, los factureros y todo eso fue como de 40 billones de pesos. Entonces, estamos hablando que... 40 billones. O sea, sí. O sea, 4 veces el presupuesto federal de egresos. Exactamente. Ok. Hablamos en 10 años. Y es que hay que recordar que estos esquemas también se utilizan para desviar recursos del erario público. Entonces, es un problema gigantesco y eso generó mucha supervisión, muchos sistemas, muchos procesos para combatir, o entre comillas combatir, porque nunca estamos seguros de si realmente el gobierno quiere combatir esos esquemas. Pero porque sí, son los esquemas que se utilizan para desviar recursos del erario, ¿no? Claro. Entonces, todo esto viene de una historia de abuso. Y cuando abusamos, pues nos ponen controles y nos ponen requisitos y nos ponen el CFDI 4.0, nos restringen los campos en las declaraciones, nos vigilan más, todo más automatizado, todo ahora con inteligencia artificial. Entonces sí es complicado. No creo que sea la razón por la que la gente no lo hace. Yo creo que es una consecuencia de otros temas. Claro, sí, y yo muchas veces me quedo como con estas dos historias, ¿no? De, a ver, porque hemos sido pues evasores o defraudadores fiscales, llegan todas estas cosas, pero el más menos digo, a ver, si el fisco o el SAT no recibió esos 40 billones de pesos, pero posiblemente si los contribuyentes los hubieran pagado, ¿dónde hubiera terminado ese dinero? O sea, si la generación económica del ahorro de las personas que tienen actividades económicas le generó más abundancia, más economía al país, a que si se los hubiera dado al gobierno y lo hubiera repartido de una manera... Y si hubieran ido a Europa. O sea, como que yo creo que están esas dos historias que muchas veces es como, pues, cómo dialogan. Sí, definitivamente. Y nosotros en la oficina que hacemos ejercicios fuertes de concientizar a los clientes de que deben de pagar impuestos por utilidades reales, a mí me matan cuando me dicen, yo no quiero pagar impuestos porque se lo roban. Pues es que no tengo cómo decirle que no es cierto. Ni modo de decirle no es cierto. Exactamente, ¿no? Entonces es un ejercicio de no, nosotros tenemos que poner primero esto para después exigir. Pero es un tema complicadísimo. Sí, filosófico, como dices. Así es. Oye, tenemos varias preguntitas ahí que porque sí en redes sociales pusimos que iba a venir un experto y a ver, yo el primero y que es porque lo veo en varios clientes que tienen Mercado Pago y cae, o sea, yo no sabía porque yo recuerdo que a PayPal hace como 2 o 3 años obligaron a que todo el dinero que te caía por pagos en PayPal te lo transferían directamente a tu cuenta para que el dinero no estuviera ahí como no fiscal. Y ahora lo estoy viendo con varios clientes que utilizan terminales de Mercado Pago, especialmente con restaurantes. Y ese dinero no es fiscal. ¿Es fiscal? ¿No es fiscal? O sea, porque queda como volando, ¿no? No, es 100% fiscal. Es 100% fiscal. Uno decide si se pone una máscara y decide si es fiscal o no es fiscal. A ver, explícame eso, porque a mí un cliente me dijo, no, es que ese dinero
como que no es fiscal y puedo pagar proveedores, pero no cae en mi cuenta. Entonces, a ver, ¿cómo es ese show? Cuando alguien dice tengo una cuenta no fiscal, como este tipo de cosas, normalmente la gente piensa o lo relaciona con que escapa del visor del SAT. Ajá. Escapa de lo que puede ver el gobierno. Sí. Y para Mercado Pago, para PayPal y para todas las que se encuentran reguladas como fintech en México, eso no es cierto. Ok. Porque al estar reguladas, y esto tiene ya tiempo que se reguló, cuando se reguló fue lo que comenta Luis, que PayPal ya no te dejó tener dinero guardado, te lo transfería directamente porque ellos sacaron un permiso como pasarela de pagos más o menos, y tener dinero guardado era un permiso diferente, que era más complicado. Y entonces así es como se ha venido regulando el sector fintech. Pero todo esto se regula por la CNBV. Y el SAT le puede mandar un oficio a la CNBV, oye, pásame todas las cuentas de Luis y pídele a todas las entidades financieras, incluidas las fintech, que me manden sus estados de cuenta del ejercicio de 2024. Y lo van a hacer. Entonces sí lo puede pedir. El SAT no tiene visibilidad en tiempo real de nuestras cuentas bancarias. Tiene que enviarle oficios a las autoridades competentes, que en este caso es la CNBV, para que le pasen esa información, pero sí lo puede solicitar. Había dudas sobre si lo podía solicitar o no, hablando de fintechs, porque el Código Fiscal decía algo así, que solamente podía solicitar de estados de cuenta bancarios y que esta no era una cuenta bancaria, porque era una cuenta de una entidad diferente. Por si quedaba una duda, acaban de reformar el Código Fiscal y ahí ya se dice expresamente que a todas las instituciones de tecnología financiera les pueden requerir esta información. Entonces no hay cuentas no fiscales en México. Entonces sí es fiscal el dinero que está en tu cuenta de Mercado Pago. Sí. Okay, 100%. Y cualquier otra que les digan, mientras se encuentren reguladas por la CNBV, sí son fiscales. Me ha tocado ver quienes no... O sea, es que vámonos al origen de qué es el ISR, y es por cualquier actividad económica que hagas tienes que pagar impuestos. Entonces, si tú en Mercado Pago vendiste lo que sea, pues al final estás generando una actividad económica por la cual deberías de pagar un impuesto. Pero yo creo que es ese como velo que uno se pone para decir, a ver, esto de alguna manera puedo desvirtuarlo así, porque también yo creo, la verdad, que como es tan caro y tan difícil que llegue una auditoría, pues como que prefieres a veces el volado de jugártela. Y eso es una decisión consciente de muchas personas. Sí, que la persona diga, pues lo que está en Mercado Pago no cayó a mi estado de cuenta y el contador pues no se va a enterar y se acabó, ¿no? Así es. Y lo que comentas. Pero sí es fiscal. Pero sí es fiscal. Sí es fiscal. 100%. Ok. Eso yo quería saber. No sé tú qué otra tienes, Sofía. A ver, aquí había varias interesantes y una era cómo pagarte como dueño de empresa. Y supongo que esta persona lo escribió porque posiblemente intentó hacerse un pago de dividendos y dijeron, no, ¿qué onda con esto? ¿Cómo pudiera ser una manera sana, pero buscando que sí se cumpla el que puedas tener un sueldo, el que se puedan repartir utilidades? ¿Cuáles son las alternativas? Hay varias formas de estructurarlo, pero lo que te tienes que fijar en primer lugar es qué hace el dueño de la empresa, ¿no? O sea, si Sofía es la dueña de la empresa y le vamos a pagar a ella, ¿qué hace? Si no hace nada, ¿no? O sea, no tiene una injerencia activa, no está en la operación, no está en la administración, no está en el consejo, no está nada, o sea, solamente es accionista. Pues entonces son dividendos. No te puedes pagar de ninguna otra forma porque no haces nada que amerite una remuneración. Pero si tú estás en la operación de cualquier forma, o si tú estás en el consejo de administración, o si tú estás acercando clientes, ahí sí ya te puedes pagar. ¿Y de qué manera? Va a depender de lo que estés haciendo. Si tú estás involucrada en el día a día de la operación de la empresa, te puedes pagar un salario, ¿no? No dice que por ser dueña no puedas ser empleada. Eso sí lo puedes hacer. Y esa puede ser una forma muy buena. ¿Cómo te fijas tu salario? Bueno, pues ¿cuánto me costaría una persona externa que llegue, que yo contrate para que haga exactamente lo mismo que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Cuánto le tendría que pagar a esa persona? Y así te fijas tu salario. Esa es una manera. Si tú tienes cierta independencia en la operación para decidir cómo los tiempos en los que operas, los momentos, cuándo te vas de vacaciones, etcétera, pues no eres empleada de la empresa, ¿no? Entonces,
puede entrar con otro tipo de esquema como una prestación de un servicio. ¿Y los ingresos asalariados? Los asalariados. Los asimilados a salario. Los asimilados. El asimilado a salario significa que te van a tratar como asalariado. Nomás la única diferencia es que no genera cuotas de seguridad social. Ni IMSS, Infonavit, nada de eso. Hay unos supuestos donde es obligatorio ser asimilado a salario y hay otros supuestos donde es opcional. En el pasado se utilizó la figura de asimilado a salario en conjunto con empresas fantasmas para distribuir utilidades de las empresas. Y está como un poco quemada, pero no es ilegal, está prevista en la ley y se puede utilizar y no vas a tener ningún problema. Esa puede ser una opción. Si tú eres prestadora de servicios de la empresa, podrías optar o podría darse el caso de que estés en asimilado a salario y te van a retener como si fueras asalariada. Ok. Oye, y una mala práctica, pero a veces es la más barata, es que tú le metas gastos extraempresariales, o sea, gastos personales, pero que los pague la empresa, siempre y cuando pues, sean vinculatorios a la actividad del objeto social de la empresa. Nosotros lo vemos muy seguido. Lo que creo que a veces es negativo es que pues, a veces terminas no viendo tu empresa de la manera real, ¿no? Porque le estás sacando dinero para cosas personales a la misma operación de la empresa. Pero es algo que vemos comúnmente. Sí, voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que uno de los dueños de la empresa se mete como proveedor, ¿no? Dice, pues yo voy a prestar servicios independientes, yo estoy en un área de logística, voy a ser como una especie de consultor externo para todos los temas de logística y por ahí me van a pagar mis utilidades. Eso te va a distorsionar el resultado financiero al final del año. Claro. Y entonces, para tomar decisiones, las estrategias fiscales es lo opuesto a lo que necesitas, porque la estrategia fiscal te distorsiona la información financiera y luego tienes que estar haciendo ajustes. No, pero fíjate que esto que le pagamos era utilidad y así para empezar a tomar este tipo de decisiones. Y cuando vas a pedir créditos bancarios es peor, porque le quieres presentar al banco una empresa extremadamente rentable, pero tu situación declarada ante el SAT dice lo contrario. Entonces es muy complicado esa parte. Totalmente. Y luego, a ver, me toca seguido ver de empresas mexicanas que le venden cosas a Estados Unidos, ¿no? A Estados Unidos o a otros países. Y se utilizan estas cuentas como Wise, Dollar App, no sé, varias que tienen como esta facilidad de pago entre México y otros países. ¿Cómo generas los ingresos que generas en otros países o que recibes en otros países? ¿Cómo los integras en México? Muy bien. En primer lugar son fiscales esas cuentas. y bueno, y porque utilizaste Wise. Wise, de hecho, ahorita no le abre cuenta a empresas mexicanas. O sea, es por política interna. ¿Pura persona física? Fíjate que persona física no lo he intentado, valdría la pena consultarlo. Pero una persona moral ahorita no puede abrir cuenta en Wise. En Wise. Si le pones que soy mexicano, no puedes abrir cuenta en Wise. Dollar App parece que sí, Payoneer parece que sí, pero todas te piden tu RFC. Todas te piden tu información. Es muy probable que si reciben un requerimiento de información de cualquier autoridad mexicana, van a darles tu información. A estas empresas no les importa estar en problemas con las autoridades mexicanas porque claro. Sí me explico. Y muchas de estas seguramente sí van a estar reguladas. Entonces, yo diría, no asuman que por el hecho de que están fuera de México no son fiscales. Además de que existen intercambios de información. O sea, tienen que ser residentes esas empresas en algún lugar del mundo en donde están declarando que tienen un cliente mexicano y esa información va dirigida a México, ¿no? Lleva como una etiqueta. Este cliente tiene nacionalidad mexicana o sus accionistas son mexicanos. Esta información se le manda a México. Entonces, sí son fiscales, sí tenemos la información. Que no se está actuando a partir de esta información es diferente. Pero sí existe, sí es visible. En general, tú tienes que declarar tus ingresos de todo el mundo aquí en México. Si tú eres residente fiscal mexicano, si eres persona física, eres residente fiscal en México. Si tu casa habitación está en México, vives en México. Tú tienes que declarar tus ingresos en todo el mundo. Los recibas por la razón que sea y los recibas en el lugar en donde sea. Y no importa si regresan o no regresan a México. Tú los tienes que declarar aquí. Si eres persona física, eso lo declaras en tu declaración anual. Lo ingresas como ingresos provenientes del extranjero.
Si eres persona moral, lo metes como a la bolsa gigante de ingresos. Dependiendo de qué tipo de ingreso estés generando y de dónde viene, puede que haya una retención. Porque si recibes un interés, es diferente que si recibes una regalía, que si recibes la prestación de un servicio profesional o si recibes un pago por vender una propiedad en Estados Unidos. Y los sistemas tributarios están hechos para que no pagues impuestos allá y acá. Doble. Así es. Doble tributación. Va. Y a ver, y otra pregunta. Si tienes inversiones en Estados Unidos o en Inglaterra o donde sea, ¿qué tendrías que hacer? Tienes que declararlos acá en México en tu declaración anual. Ahí sí tienes que contratar un contador de preferencia, porque no terminan siendo cálculos tan sencillos. Y además necesitas recabar documentación específica. Si te están haciendo retenciones en Estados Unidos, necesitas recabar documentación relacionada a esas retenciones para poder sustentar cualquier auditoría aquí en México. Y si es un ingreso de un negocio, el desafío es todavía más grande. Porque el fisco mexicano quiere que tú pagues impuestos en el extranjero como los pagas aquí en México. Entonces, cuando te dice cuánto te permite acreditar de lo que pagaste en el extranjero, simula que vas a pagar en el extranjero con el mismo mecanismo que estás pagando en México de mis ingresos, mis gastos atribuibles a ese ingreso y finalmente la utilidad. Uh-huh. Pero eso no es la realidad. La mayoría de los países, cuando hace una retención, no lo hace sobre el monto neto, que es lo que busca el fisco mexicano, lo hace sobre el monto bruto. Eso a veces genera discrepancias cuando tienes los negocios. Es un cálculo un poquito complicado. Tienes que ver cuáles deducciones son atribuibles a lo que generaste en México y que se pueda demostrar, cuáles son atribuibles a lo que generaste en Estados Unidos y que se pueda demostrar, y lo que no puedas decir 100% para acá o 100% para allá, le aplicas un factor especial. Entonces te empieza a distorsionar un poquito no sé, el dominio, por ejemplo, de una página web. Pues si yo recibo pagos de todo el mundo, pues ese dominio me está sirviendo para mis ingresos de México y del extranjero. Entonces le tengo que aplicar un factor y me empieza a comer el impuesto acreditable. Ok, sí, contador. Sí. Ahí un contador, por favor. Así es. Oye, y última pregunta. Preguntaban mucho de si se veía interesante contratar un PPR para estas deducciones especialmente personales. El PPR es el plan personal para el retiro y esos PPRs lo que te hacen, o la estructura de ese PPR es que tiene una parte de seguro, que es lo que los vuelve deducibles, pero realmente están enfocados para que vayas haciendo aportaciones para que cuando cumplas 60 años puedas retirar esos recursos, como un plan privado de retiro. Yo siempre les digo a los clientes, cuando me preguntan sobre los PPRs, yo les digo, no lo hagas por la razón fiscal, porque no tiene ese gran beneficio fiscal. De entrada están topados. No es como que todo lo que le metas al PPR durante el año va a ser deducible. Está topado al 10% de tus ingresos o 206,000 pesos más o menos, lo que está en UDIs. Así es, lo que sea menor. Exacto. Entonces, está topado de esa forma. La parte fiscal es un incentivo para que ahorres. Y yo le digo a los clientes, si tú eres muy malo ahorrando, una persona que no sabe ahorrar, te conviene porque te obligas, ¿no? Porque si no lo pagas, te castigan. Uh-huh. Entonces, es una muy buena forma de obligarte a ahorrar. Pero cuando lo comparas con otro tipo de inversiones, los rendimientos, creo que ustedes nos pueden confirmar que no son tan atractivos. Si tú agarraras ese dinero y lo metes a otro tipo de inversión, o sea, pagas los impuestos y lo metes a otro tipo de inversión, es muy probable que al final del plazo del PPR tengas más, incluso pagando los impuestos. Entonces, yo les digo, háganlo. Normalmente van acompañados como de un seguro de vida, como ese tipo de cosas. Háganlo por la protección, háganlo por generar el ahorro, no lo hagan por el beneficio fiscal. Uh-huh. Porque la parte fiscal para mí no es lo suficientemente fuerte como para que te diga que tienes que tomar una decisión a partir de eso. Sí. Por 2. Coincido. Sí. Por tres, sí. Sí, también es, o sea, creo que el mayor factor es el que dijiste. ¿No sabes ahorrar? Sobres, dale. Si sí sabes ahorrar, pues igual y mejor ve con Sofía, que es una asesora financiera y te puede dar mejores estrategias de cómo hacer crecer tu dinero. Así es, ¿no? Sí, estoy 100% de acuerdo. Sí.
¿Qué otra, Sofía? No, pues algo que se nos esté yendo, Beto. Digo, creo que por aquí pudiéramos platicar horas y horas, porque las misceláneas fiscales son gigantes y cada vez hay cambios. Pero algo que tú le recomendarías a la gente en general, a la gente joven que tiene su negocio o que está aprendiendo a invertir, ¿cuáles son esas cosas que tiene que cuidar? Creo que lo más importante es hacer las cosas bien desde el principio. Porque curar los vicios, o sea, curar el vicio en una persona, una empresa que no tiene inscritos a sus trabajadores en el IMSS, o que compra facturas, o que incurre en todas estas actividades, cuando lo quiere dejar de hacer, no lo puede hacer porque se da cuenta que su negocio subsiste por eso. Y en realidad no es un negocio. Porque si el negocio está en esquemas de defraudación fiscal, eso no es un negocio. Sí es muy difícil. Por ahí tengo un amigo que dice que hacer las cosas bien en México y pagar impuestos es como jugar en nivel legendario. Literalmente es muy difícil. Ajá. Pero si consigues un negocio rentable haciendo todas las cosas bien, vas a poder tomar buenas decisiones, vas a tener un negocio escalable, no te vas a estar distrayendo de tu negocio por ver cómo ahorro impuestos, cómo le pago el extra a los trabajadores, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, entonces, lo malo es que es difícil, ¿no? O sea, de por sí está la estadística totalmente en contra de que 2 de cada 10 negocios llegan a los 5 años y con estos esquemas de buscar el ahorro en el impuesto, y aún así yo creo que la estadística se podría ir a muchísimo menos, sí, porque no existe esa plataforma de empujar al empresario a que tenga créditos, a que sean baratos los impuestos. O sea, creo que está mal diseñado el sistema y por eso es la búsqueda muchas veces de estas estrategias no convencionales y que generan vicios, pero... Sí, es muy difícil y cada vez es más difícil. Parece que no quieren que se hagan empresas nuevas. Cada vez el proceso es más largo, más complicado. Sí. Tiene trabas que tienen menos sentido. Es muy difícil. Yo una última pregunta para cerrar. ¿Crees que vaya a haber una reforma fiscal en el 2026 o no? No, para este año bueno, sí va a haber cambios, ya están publicados. Sabemos que viene, por ejemplo, el IEPS a los videojuegos, el impuesto especial a los videojuegos con contenido violento. Muy, muy violento. Hay incremento en IEPS a los refrescos. Qué bueno, felicidades, alcohol. Yo sí lo aplaudo. Sabemos que hay cositas. Viene una reforma fuerte para combatir a las empresas factureras. Se va a retomar un esquema de publicarlas, ¿no? Como la lista negra del SAT. Lo que no saben es que el SAT tiene como 20 listas. O sea, no es la lista, son las listas. Bueno, pues aquí le van a poner una lista más para publicar a las empresas, combatir esa parte de compraventa de facturas y de cierta forma están quitando herramientas a los abogados litigantes que metían juicios para no pagar y lo hacían largo. Bueno, esa es un poco la justificación. Para mí lo que están haciendo es la reforma que viene en esa parte de la defensa sí es medio inconstitucional. Sí puede perjudicar uno que otro, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos lo que nos merecemos y frente a los miles y cientos de defraudadores y de abogados que litigan con estos esquemas, pues vamos a pagar los justos, ¿no? Si por ahí nos ubicamos en ese supuesto específico que tendrías muy mala suerte, pero pues te están coartando tu derecho a la defensa. Entonces, ya la reforma ya está, ya no va a haber nada más hasta el siguiente año. Y vamos viendo qué tanto necesita más dinero el gobierno, porque yo creo que... Es bastantito. Sí. Y esa es la parte que tal vez pueden empezar a mover hacia el siguiente año. Sí. Así es. Sí, y yo sentía, que lo hemos platicado también en otros episodios, que hubo una reforma fiscal disfrazada con el aumento del salario mínimo, ¿no? Que justo decíamos que el estar brincando de esta tabla del tabulador, pues el ingresar 30% más de cada subidita de salario, pues finalmente el que se beneficia es el SAT y no tanto el empleador, ¿no? Entonces, ¿vemos algún aumento de salario para el próximo año? Fíjate, es curioso porque eso sí lo he escuchado y es uno de los mitos que he escuchado. La realidad es que no se pueden hacer, de entrada no se pueden hacer retenciones al salario mínimo. Eso es por disposición de la ley laboral.
Y hay algo que se llama subsidio al empleo, que como que le va ayudando a las personas al ISR cuando es muy cercano al salario mínimo. Yo creo que sí van a subir el salario y yo creo que sí van a intentar disfrazarnos un poquito los impuestos para los salarios que están muy cercanos al mínimo, como lo comentas. Pero sí, creo que tienen una obligación de subir el salario mínimo derivado de la inflación. ¿De qué? Por la inflación. No, y del TEMEC. Creo que parte de sus obligaciones era como que tener salarios más justos para que México no fuera una región tan atractiva en temas de como costos laborales. Ya. Entonces, me parece que sí lo van a subir. Además que ha sido una de las grandes banderas de esta administración, ¿no? El gran incremento que ha sufrido el salario mínimo. Por eso el compromiso venía desde antes de la administración de López Obrador. Y en general, todos los entes patronales, todos los sindicatos patronales apoyan el incremento al salario mínimo. Nos tenemos que acercar a algo que se llama salario digno, que es diferente al salario mínimo, porque el mínimo no te alcanza para vivir con dignidad. El salario digno anda como en 14,000 y fracción. Buenísimo. Sí, lo mide el Coneval. Es la famosísima pobreza alimentaria. O sea que con tu salario mínimo no te alcanza para comer. Así es, lo miden en canastas básicas. Exacto. Sí. Cool. Pues muchas gracias, Beto. Te agradecemos mucho. Estuvo bueno. Esto ya le tengo menos miedo al SAT. No, fuera de broma, muchas gracias por venir a explicarnos todo esto. Te agradecemos mucho y que pues sigas poniendo empresas en orden. No, muchas gracias. Sí, gracias por toda la comunicación que haces, que sabemos que es un gran esfuerzo. Sí. Y sigan a Beto, que él lleva el perfil de @ser.empresa. Y la verdad es que compartes cosas de vanguardia que están sucediendo constantemente en los cambios de las regulaciones y también cosas básicas que uno debe de estar empapándose. Gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros encantados de estar aquí y fomentar la conciencia y ética empresarial. Excelente. Muy bien. Gracias, Beto. Y gracias a todos los escuchas. Saludos. La Podhouse, estudio creativo.